Saludos, hermanos. En el día de hoy traemos un estudio sobre algo que tal vez no se entendió durante muchos siglos. Fue una visión que se le dio a Daniel. Pero ¿por qué enlazamos esto con los estudios que venimos haciendo del reino? Porque esta parte es muy importante, ya que hemos estudiado sobre el reino. Esta es parte de ese estudio. Igual, también es parte de la fiesta en que nos encontramos hoy, de Shemini Atzeret, del nuevo comenzar, de la eternidad, que también podemos hablar de algo que no estaba muy claro hasta hace unos pocos años, el misterio del árbol. El misterio del árbol es una visión que solo se debía entenderlo al final de los tiempos y ustedes van a entender por qué. Obviamente como en las escrituras todo tiene ciclos, tuvo su cumplimiento inicial, pero quedaba en el aire su cumplimiento final, porque iba a haber una generación al final de los días, antes de entrar al reino, que íbamos a entender el plan del Eterno y todas estas experiencias que vemos en las visiones de Daniel, a veces eran para un momento, pero significaban también experiencias que hablaban en un lenguaje futurístico, para un oyente, para un receptor de 2000 años más tarde, 2500. Entonces, comencemos. El estudio de hoy viene de esta serie de estudios que hemos tenido del reino del Mesías. Hoy vamos a hablar referente a esto. Ahí vemos la Nueva Jerusalén y un árbol que nos habla del misterio del árbol, el tema de hoy, porque hay una profecía en el capítulo 7, la locura de Nabucodonosor, lo ha titulado así la Biblia Reina Valera 1909, que es de las Reina Valera la mejor y de donde sale el diccionario Strongs. Escuchemos esto. Capítulo 4. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitad el follaje, y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución,
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Antes de continuar con la lectura, ¿no? Vemos que primero que los vigilantes, los ángeles, porque también hay otras entidades que se les llama vigilantes, que son hostiles al hombre, que hay ángeles que están cuidando de la planeta Tierra y que ellos son los que traen el mensaje del eterno, del conocimiento del eterno, y ellos están guardando la Tierra. Y esta visión es importante también porque está abarcando no solamente a este hombre, sino que ¿quién es este hombre? Porque aparentemente es un rey caldeo, malvado, pero debemos saber que este es un descendiente de Noé, es un descendiente de Sem. Entonces es alguien que califica como para que el Eterno haga una prefigura de tiempos futuros. Entonces nosotros vamos a entender por qué, cómo le interpreta Daniel a él el sueño. Pero esa interpretación la tuvo Daniel para él, pero esto quedó grabado en piedra, para que nosotros hoy tengamos un concepto también de esta visión. Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Ok, ¿quién es Belsasar? Bueno, ustedes saben que Belsasar es Daniel, que se le cambió el nombre, y ya tenía un nombre, un renombre en el reino. A él ya lo conocía, por eso mandó directo a ver a él, aparte de otros sabios, para escuchar otro consejo. Pero él ya Nabucodonosor ya lo había hecho jefe de sabios. Él era un personaje conocido, entendido, una persona a quien su Dios, el Eterno, le revelaba misterios, ¿no? Sueños, experiencias. Entonces nosotros ya podemos ver que Nabucodonosor tenía confianza en lo que él iba a decir. Y yo quiero que ustedes analicen que hasta dónde puede trascender esto para que esté escrito en la Biblia. O sea, un rey caldeo, babilónico, tiene un sueño y va a vivir una vivencia, luego va a vivir su propia experiencia y luego regresa al reino luego de un tiempo y listo, y vivió bien, y Daniel también dio la gloria al Eterno y se acabó. Pero eso es más allá porque eh, hubo muchas experiencias en muchos lugares con profetas del Eterno que no están en las Escrituras. Pero, ¿qué tan trascendente sería esto que Daniel tampoco pudo establecerlo claramente? El Eterno estaba hablando de tiempos. Y miremos la interpretación que se le revela a Daniel. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, ya acabamos de ver que se cumplió la profecía, estuvo 7 años, él vivió en una condición tal como se le explicó, como un hombre animal, literal, ¿no? Porque él se descuidó. Eso nosotros hemos visto que tiene un nombre, ese padecimiento. Inclusive hay pruebas arqueológicas de eso que los vamos a ver más adelante. Ya, ¿qué pasó aquí? Un rey caldeo, tuvo una experiencia, resalta el nombre del Eterno, Daniel y clarifica su sueño y se cumple. Ok, está muy bien, muy interesante el pasaje. Gloria al Eterno, que se manifiesta hasta en las naciones, pero nosotros debemos entender que Él murió, y hoy día Babilonia ya no existe. Hace 200 años encontraron las ruinas de Babilonia, y que se creía que no iba a existir eso. Pero ¿qué pasó entonces? O sea, una profecía que da un grande de las escrituras, viene, se cumple, ok, y vivió, pero eso es un poco intrascendente para la magnitud de las escrituras que están mostrando eventos grandes. Él regresa a ver la ciudad y dice: cuán grande es el Eterno, aquí estoy. Pero ya nada de eso existe, porque hay algo más atrás de todo esto. Era una palabra para nosotros, para este tiempo. Nosotros íbamos a ver esta prefigura en esta visión del árbol, del mensaje de los 7 truenos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Vamos a leer este capítulo 10. Apocalipsis 10. El ángel con el librito. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Estamos viendo 7 truenos, que en realidad es una palabra que significa una voz. Son 7 voces que van a clamar los tiempos.
en diferentes puntos. No es de exclusividad, pero estos truenos, ¿por qué nadie supo? Porque no asomaban los destinatarios de este conocimiento. Esto llega solo cuando se levanta el pueblo y se levantan 7 grupos, 7 voces a hablar el misterio de los tiempos. Este es el misterio del árbol del sueño de Nabucodonosor. Sigamos escuchando. Son esos rayos plantados en un lado en el mar y el otro en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que es una enseñanza. Ese arco iris significa que son las naciones. Son las naciones, los humanos descendientes de Noé. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esta es la predicación de los tiempos finales. Este es el evangelio de los tiempos finales. Esto es lo que se debe enseñar, lo que va a traer al pueblo, lo que va a preparar al pueblo para la gran tribulación. Ese es el libro que tomó Juan. Ese es lo que hoy también se levantan en estos grupos de personas que anuncia los tiempos. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esos pueblos, naciones, lenguas y reyes es ese arco iris. El mar son las naciones, la tierra es el pueblo restaurado. Y nosotros vemos que este libro, cuando toma en los últimos tiempos, la generación que va a entender el libro de Apocalipsis y los tiempos, porque el libro de Apocalipsis trae los tiempos. Esa generación va a ser la que coma el libro, la que va a vivir, la que le va a amargar el vientre. Ese conocimiento nos va a hacer pasar a nosotros la gran tribulación. Somos la generación de la gran tribulación. Entonces, nosotros ya podemos entender, ahora sí, conociendo estas partes, qué significaba para nuestro tiempo este sueño de Nabucodonosor. Algo tan grande que tal vez Daniel no podía entenderlo. Vemos que primero debemos establecer que el rey Nabucodonosor y la invasión de los babilonios a Judea, cuando se llevaron el arca, 500 y pico años antes de Yeshua, es un hecho arqueológico demostrable. Evidencia clara de la conquista babilónica de la ciudad de Jerusalén en los años 587 a 586 a.C. fue descubierta durante nuevas excavaciones en el monte Sión. El descubrimiento es de un depósito que incluye capas de ceniza, puntas de flecha que datan de la época, así como tiestos, lámparas y una importante pieza de joyería de época, una borla o arete de oro y plata. También hay signos de una estructura significativa de la edad del hierro en el área asociada, pero el edificio, debajo de las capas de periodos posteriores, aún no se ha excavado. El proyecto arqueológico Mount Zion, liderado por la Universidad de Carolina del Norte Charlotte, ha realizado durante más de una década numerosos hallazgos significativos relacionados con los muchos periodos históricos de la ciudad antigua de Jerusalén, incluido el anuncio realizado en julio de 2019 sobre evidencia sobre el saqueo de la ciudad durante la Primera Cruzada. El actual hallazgo es uno de los más antiguos y quizás el más destacado en su importancia histórica, ya que la conquista babilónica de Jerusalén es un momento importante en la historia judía. Hallazgo clave. El equipo cree que el depósito recién encontrado puede datarse del evento específico de la conquista debido a la combinación única de artefactos y materiales encontrados, cerámica y lámparas, lado a lado con evidencia del asedio babilónico representado por madera quemada y cenizas, y una serie de puntas de flecha de bronce y hierro de tipo escita que son típicas de ese periodo. Ok, en este periodo, en este tiempo, es cuando se esconde el arca del pacto. Y volvemos al arca del pacto, porque ese es el tema clave para nosotros poder entender todos los tiempos. Nosotros ahora vemos que cuando se escondió en la época de Nabucodonosor. Y más que ver eso, estamos viendo que Nabucodonosor, ¿quién es? Es un ser que existió, está documentado en la historia. Además, es un ser conocido de una dinastía caldea. Los caldeos son descendientes de Sem.
son semitas, son pueblos semitas. Entonces, ¿por qué es una prefigura Nabucodonosor de algo para el pueblo en general? Porque tiene un linaje que no es una simiente extraña o una simiente animal. Entonces vemos que en él se refleja esto. Inclusive vemos que los pueblos semitas están asentados en esta región y el reino babilónico está en este lugar, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta visión para el último tiempo? A nosotros nos había hablado el Eterno, cuando todavía estábamos en la iglesia cristiana, que debían pasar 6 soles, algo que era difícil de entender, ¿no? Son 6 días, pero días mileniales. Y también el número 7 siempre representa la perfección, el reino y al Eterno, ¿no? Pero también el número 8 representa la eternidad, y por eso es que estamos en esta fiesta hablando de estas cosas, en esta fiesta de Shemini Atzeret. Para entender este sueño de Nabucodonosor debemos comprender que en el lenguaje hebreo el conteo siempre es de 0 a 1, de 1 a 2, 2, de 2 a 3, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces el sueño de Nabucodonosor era de que se va a restablecer él en ese resplandor y hermosura, el mundo, se va a restablecer el reino en el séptimo día cuando él fue, séptimo día de años cuando él fue restablecido también. Dejó de ser un ser animal para ser un rey justo. Y nosotros vemos que eso se va a cumplir cuando venga el milenio. El milenio es para nosotros esa restauración. ¿Qué pasa con lo otro, con los 6 días anteriores? El Eterno siempre dividió, según la profecía de Génesis 6:3, que dice, y dijo Yahweh, no contenderá, o sea, de no juzgar, de no gobernar, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 ciclos, que son la palabra Shana, que entonces él va a juzgar. Ahí estamos entendiendo este misterio. Él va a juzgar. Esto se perdió entre religiones. Y vemos que aquí de Adán a Abraham hay 2000 años, de Abraham a Yeshua 2000 años, y de Yeshua al reino son los 6000 años. Los 120 ciclos que de los que está hablando para llegar a la perfección de la tierra. Entonces, donde nosotros vemos que dice la palabra no contenderá, dice la palabra din, que es juzgar, de gobernar, de no castigar o de castigar. Entonces, ahí se comprende, y también la palabra hebrea Shana, que es los ciclos de los tiempos del Eterno, que no es en calendario gregoriano, es en su calendario. Vamos comprendiendo poco a poco esta parte. También hay otra parte que hay que tomar muy en cuenta, que cuando hablábamos de los truenos, dice que estos vigilantes clamaban fuertemente, están hablando de los tiempos, que 7 tiempos iban a pasar. Es lo mismo, es la revelación de Apocalipsis 10, que es un misterio porque se le dice a Juan, sella el libro. O sea, Juan vio visiones, pero él no entendía, porque él no sabe de tiempos. En el año 93 en Patmos no sabe de tiempos, solo hoy sabemos. Por eso dice Juan, vuelve a profetizar. El segundo Juan, en el último tiempo, la gente, estos 7 personajes o grupos de gente, van a clamar los tiempos por los 4 puntos de la tierra, para traer ya a los campamentos al pueblo. O sea, esto no se trata de vivir en una aula cada sábado. Llegó la hora del cumplimiento total de esto. Estas predicaciones las hacemos porque hace más o menos el día del Yom Kippur empezamos el último Shemitah, el conteo del último siglo de 7. Entonces vemos también que los vigilantes, dice que un vigilante santo. La palabra vigilante normalmente está relacionado como un guardián, como un ángel, o como una persona, o como una entidad. Una entidad puede ser buena, puede ser mala, porque hay otra raíz de la palabra que es Ivya, que significa iniquidad, de la misma variante de la palabra vigilante. Entonces vemos que se refiere a entidades, o sea, no separemos de esto no se puede separar de entidades que viven fuera de la tierra. Una de ellas son los ángeles del Eterno, que es por los cuales no se ha topado la tierra. Entonces, esto de aquí le puede sonar a alguien muy, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, vemos en el verso
de Daniel 4, en el verso 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Eso es lo que sucede, es una repetición con Yeshua y siempre ha sido así. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Que existen entidades que guardan la tierra, porque esas entidades, las otras entidades, los otros vigilantes, ellos tienen tecnologías que pudieran haber acabado con el hombre por tomar control. Por eso es que ellos hoy se puede perder, estamos al final de los días cuando se puede perder la especie humana por las tecnologías que han implementado. Y casi todas las tecnologías que tenemos vienen desde 1948, un avance pero muy exponencial, porque desde que apareció el fenómeno de Roswell. Entonces nosotros tenemos tecnologías extrañas para el hombre, microchips, tenemos de PRO, y cómo ha ido evolucionando tan rápido estos conocimientos, ¿no? Entonces, de algún lado se saca, por eso es que inclusive las personas que tienen el manejo de la tecnología hoy tienen el poder del mundo, y uno de ellos va a ser el hombre de pecado, que ya tiene hasta el control del espacio. Entonces, esto es lo que es el misterio del árbol. Es algo tan claro. Yo estoy repitiendo, esto de aquí va como haciendo un resumen de todas esas cosas que de pronto nos tildaron hasta de locura, porque hay mucha gente que quiere ver religión en esto. Esto no se trata de religión, esto es gobierno. El Eterno quiere un gobierno. Nosotros no podemos centrarnos en religión. Nosotros no vamos a caber en un grupo religioso. Después de tener este conocimiento, a mí me da mucha pena ver a veces que en raíces hebreas no se tiene estos conceptos que son para la última generación. No, esta generación es la que va a llegar. Por eso es que yo les había dicho, y esto acrecenta también la idea de que en el final de los días, la Nueva Jerusalén, que es una gran nave, como vimos del estudio de la Nueva Jerusalén, que tiene 2000 kilómetros de largo por ancho por alto. Al final del libro, al final de la Biblia, se habla de la Nueva Jerusalén, cómo suben ellos por las 12 puertas, después de segunda resurrección. El cielo y la tierra van a pasar, y esto sigue, esto permanece, su palabra no perece, su palabra no pasará porque sigue esto luego, cuando perezcan el cielo y la tierra, porque todos son eventos cíclicos en el universo, pero la palabra del Eterno es perenne. La tierra, el sol, todos tienen un límite, un tiempo de vida. Entonces nosotros vamos a comprender que al final de este tiempo se cumple la fiesta del octavo día. 1 Corintios 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim mi Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pues Yahweh ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que, todo, ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Elohim mismo, quien todo lo sometió a Mashiach. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Yahweh sea todo en todos. Este es el misterio del árbol, hermano. El misterio del árbol era algo para nosotros, para el último tiempo, para corroborar los tiempos, los 7 tiempos que dio el Eterno a un ser descendiente de Adán, un ser animal. Un ser animal quiere decir una bestia del campo, quiere decir un ser de la naturaleza, un hombre natural, un hombre de la creación, un producto de la creación del Eterno. Pero cuando el Eterno escogió a Adán, el Eterno lo revistió de atributos para que gobierne. Fracasó Adán. Cuando hace esa relación de Nabucodonosor, es un ser que estaba gobernando, hay un paralelismo con lo que pasó con el pueblo. El pueblo también se ha mezclado con las naciones y al final de los días se vuelve necesario un reino de perfección, un cuerpo perfecto. Se vuelve necesario tener una ascensión de conciencias,
para recuperar, para gobernar en justicia. Ustedes ven que toda la escritura no habla de un grupo religioso, de un grupo que ama mucho a Dios, que se aman entre ellos, no habla de eso. Habla de naciones, de gentes, de lugares, de gobierno, habla de servicio, habla de comida, habla de eternidad, de vida y de rectitud, de disciplina, de misericordia. Esa es la Biblia, hermanos. Hasta allá llega el Eterno. Hasta allá quiere ver el Eterno a su pueblo. Hoy estamos en un tiempo donde ya no podemos estar nosotros centrados en la parafernalia, centrados en cuántas veces me habla en la noche Dios a mí, o cuántas veces me ama, me manifiesta. El plan del Eterno sigue con nosotros o sin nosotros. Nosotros debemos aceptar todas estas cosas, aceptar que existe afuera entidades, que el diablo de la religión no existe, que sí existen entidades. Tenemos estudios que demuestran eso, que existe la maldad, y la maldad está en el hombre mismo, en el ser natural. Como dijo Pablo, la maldad vive en mí. Hay una dualidad, la maldad como ser natural y la perfección, la rectitud como hijo del Eterno, con reglas. Por eso hay que tener pacto, por eso hay que unirse a las reglas para ser un hombre perfecto y luego algún día llegar a la perfección ya física, a la trascendencia, donde sus cuerpos ya no serán los mismos de un ser mortal, de un ser débil. Entonces, este es el misterio del árbol. Algo que estaba reservado para la última generación, los 7 truenos, el conocimiento de los tiempos. Nos sentimos muy honrados con el Eterno de haber hablado estas cosas todos estos tiempos. Tal vez en un momento dejemos de decir esto. Tal vez cerremos nuestras puertas y vivamos todos aquí, los que estemos acá apartados, porque la predicación va a cesar, porque la gente va a ir buscando la verdad, u otros tendrán comezón de oídos, porque habrá una religión, porque siempre la religión ha sido el opio del pueblo, lo dijo Carlos Marx, y no se equivocó. Él no conocía este camino, no era tiempo de que ni adventistas, ni mormones, ni testigos de Jehová, no era tiempo de ellos de conocer este camino. Porque esas religiones, si bien es cierto, deformaron la palabra, pero mantuvieron a Efraín al abrigo, al calor, y quién sabe también con la manifestación del mismo Eterno en las religiones. Pero esta generación ya no es de religión. Esta generación es de vivir, de convivir, de volverse a unir como pueblo. Para eso nos ha traído el Eterno, y por eso es que tenemos que tener esa visión no religiosa, no fantasiosa, no buscar señales, porque más señales de las que tenemos casi es imposible. Todo tiene un tiempo. Vamos a ver cosas grandiosas cuando estemos juntos. Existe la promesa para los últimos tiempos de que las lluvias tardías serán mucho mejores que las tempranas, las lluvias de invierno, del otoño. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la tribulación y necesitamos ver esos milagros, esa manifestación. Veremos ángeles cuidando campamentos, no ciudades, campamentos, no casas específicas, campamentos. Y ahí es donde tiene que estar el pueblo reunido en campamentos. Toda la Torá, todo el cántico de Moisés, desde que comienza el cántico de Moisés hasta que termina, no existe un solo momento en que estén reunidos en un aula. Eso es un accidente. ¿Estuvo Yeshua en una sinagoga? Claro, pero fue accidente de la invasión de los imperios. Nosotros estamos viendo que esos 7 tiempos también van con 7 imperios que dominaron la tierra. Y hoy estamos a punto de ver esa tierra libre. En 14 años viene el Mesías. Y también honrados en anunciar estas cosas, en ser parte de esos truenos que están al final de los días anunciando. Yo recuerdo que cuando entré a este camino yo veía a Michael Root hablando de que los truenos no se sabe qué es. Y nosotros sabemos que son los truenos, porque todo el libro de Apocalipsis tenía que en este último Shemitah estar comprendido, porque ustedes no van con Biblia a la gran tribulación, a estudiar, van con conocimiento a vivir
Saludos, hermanos.